Nuestra Constitución Política, en su artículo 27, establece con toda precisión que las prerrogativas de los ciudadanos únicamente pueden ser suspendidas cuando han sido condenados por delito que merezca pena privativa de libertad. En el caso no ha sucedido tal extremo. Señoras y señores consejeros, por lo expuesto y fundado anteriormente en representación de Movimiento Ciudadano, solicito que en forma inmediata y como resolución del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que se celebra este día, se acuerde llevar a cabo un pronunciamiento público en el que se precise con toda claridad que nuestro candidato Pascual Martínez Martínez no se encuentra en forma alguna impedido, limitado o suspendido en sus derechos de votar y ser votado. Al respecto, consejera presidenta, hasta el momento en que inició esta sesión, esta Secretaría Ejecutiva no tiene cuenta de ninguna notificación de ningún tipo, de ninguna autoridad, en donde se haya suspendido los derechos político-electorales al candidato en mención, y tampoco se cuenta con ninguna resolución judicial en donde se le haya cancelado la candidatura a dicho candidato. Por lo tanto, dicha candidatura sigue firme. Muchas gracias, señor secretario. ¿No hay ningún otro asunto que tratar? Muchas gracias. Pues no habiendo otro asunto que tratar y siendo… Ay, perdón. En uso de la voz del representante de Movimiento Ciudadano. Bien, en relación a nuestra petición, señora presidenta, señores consejeros, efectivamente en estos momentos hay un pronunciamiento, pero no es un pronunciamiento tal y en los términos en que lo estamos solicitando. El pronunciamiento que estamos solicitando, ¿sí?, debe de ser completo en el sentido de que se manifieste como resolución del Pleno, ¿sí?, con toda claridad, y que se precise que nuestro candidato efectivamente hasta estos momentos no se encuentra impedido o limitado o suspendido en cuanto a sus derechos de votar y ser votado. Estimamos, o al menos así lo estimo, salvo la consideración o la opinión que me merezcan al respecto los señores consejeros, ¿sí? Ese pronunciamiento como tal, que se pronuncie como tal y que se tome en acuerdo, que así se plasme incluso en el acta correspondiente. ¿Es cuánto? En uso de la voz del representante de Encuentro Social. Gracias, señora presidenta. Básicamente para apoyar en ese sentido la petición del Partido Movimiento Ciudadano, toda vez que efectivamente el día de ayer se publicó en algunos medios esa información, y lo cual de entrada es una información dolosa, como ya lo señaló el señor secretario ejecutivo, de que ustedes no tienen ninguna notificación. No sé en qué lo basaron los medios, y lo que preocupa en ese sentido es que hoy fueron ellos, mañana en pleno proceso electoral, teniendo en cuenta que los medios ya tienen una base electrónica, es decir, sus páginas pueden estar informando, pueden estar, como en este caso, desinformando en cualquier momento durante la jornada electoral, dando ganadores o diciendo de algún candidato. Entonces, yo sí considero, aunándome a la petición de Movimiento Ciudadano, pero también haciendo la propia, de que se les conmine a los medios a que la información, si no es verídica, no es veraz, no esté sustentado en algún acto del Consejo, pues omitan ese tipo de información que solamente confunde al electorado. De por sí esperamos una votación baja, una participación baja, y con situaciones de este término en el que el medio de comunicación está haciendo mal uso de la información, pues sí se requiere que la autoridad los conmine, los llame a que se conduzcan dentro lo que nos señala el código, nuestra ley electoral, porque pues, finalmente ellos como persona física o como persona moral, los reporteros, están obligados a cumplir la ley. Entonces yo sí solicitaría que este Consejo haga un pronunciamiento y haga un llamado a los medios de comunicación para evitar estas situaciones. Gracias. Gracias. En uso de la voz, la consejera Claudia Contreras. Buenas tardes a todos.
Creo yo que tienen razón en las manifestaciones que están haciendo ustedes o que están virtiendo en este momento. Sin embargo, no sé si quedará satisfecho con la aclaración que hizo ya el secretario ejecutivo de que hasta el momento tiene a salvo sus derechos, y con eso el órgano electoral está dando cumplimiento en corroborar que los derechos del ciudadano que está contendiendo en esta jornada están a salvo. No sé, es una sugerencia. En uso de la voz del representante del partido Conciencia Popular. Bueno, decía un viejo maestro que eso de que una calumnia no se le negaba a nadie, pues ahora sí que ante golpe dado, pues ya ni cómo, ¿verdad? El problema queda claro que puede verse desde varias variantes o diversas variantes. Uno, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación frente a la información que todos los días se están produciendo y también la veracidad de la misma. Sin duda todo lo que ellos hacen impacta de alguna forma en quien lo escucha, quien lo ve. Me queda claro que el Consejo pues no puede intervenir más allá de lo que es su función. En este caso es informar de quién sí, quién no pudiera estar inhabilitado. Por lo que dice el secretario ejecutivo, pues no existe ningún elemento que pudiera presumir o siquiera tener una razón para que el candidato de Movimiento pudiera ejercer ese derecho de ser votado. Pero este tema me recordó otro que quisiera yo poner aquí en la mesa. ¿Qué pasó con el informe acerca que íbamos a publicar, o bueno, que el casco iba a publicar el Consejo, sobre las casas encuestadoras que no habían aprobado el sistema o la metodología para publicar pues resultados de todo tipo, que entendía yo, y si el consejero Martín Faz no me dejara mentir, eran solamente 2 empresas quienes habían aprobado y que todas las demás no habían cumplido con este ejercicio del informe. Y habíamos propuesto, y el Consejo así lo aprobó, que en los medios de comunicación y los canales institucionales iba a publicar el informe en donde decía que no aprobaba, o todas esas encuestas de las empresas que las publicaran y que no habían aprobado, pues no estaban avaladas por el Consejo Estatal Electoral. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? Pero yo no lo he visto. Si alguno ha visto por ahí en algún medio público, electrónico, esta circunstancia, o yo quisiera preguntar a la Secretaría y la Presidencia qué pasó con ese acuerdo. Yo he seguido viendo en redes sociales, he seguido viendo en medios de comunicación encuestas donde dicen quién gana, incluso ya hasta fórmulas de cómo se va a integrar el Congreso y algunos municipios, y pues no está aprobado, ¿no? O sea, ese informe no tiene, pues no ha trascendido, y yo quisiera saber qué pasó con él. No se ha publicado, no sé si hubiera alguna razón al respecto. ¿Alguna otra intervención? ¿Tú, Silvita? ¿No? ¿Alguna otra intervención en uso de la voz del representante del partido Morena? Pues si este caso del candidato a la presidencia municipal de Movimiento Ciudadano en Santa María del Río, pues no tiene ningún fundamento la noticia que se ha dado por algunos medios, o sea, alguien supongo que ni siquiera está puesto a proceso alguno, ¿no? O sea, si ese es el caso, publicar este tipo de cosas, pues es un alto nivel de irresponsabilidad. Yo creo que aparte de resarcir el daño ya hecho por un tipo de publicación de este tipo al candidato de este partido, pues hay que reflexionar acerca de que le falta mucho a los medios en general acerca de su papel en un proceso democrático, ¿no? Y les hablo yo de un partido que no existe, que no tiene candidatos y que no aparece en los medios, ¿no? Entonces, no he dicho nada, ¿sí? No me saquen de la prensa, gracias, como lo han hecho siempre. Gracias. Bueno, por lo que respecta al acuerdo que nos solicita el
Partido Movimiento Ciudadano, pues no amerita un acuerdo en virtud de que ya fue el candidato tiene su registro que se le otorgó en el comité municipal, y lo que pronunció el señor secretario ejecutivo fue que no tenemos ninguna notificación para hacer para tomar algo en contrario, ¿no? Entonces lo único que estamos es haciendo la aclaración de que nosotros no tenemos nada que lo contradiga, y entonces bueno, él conserva su registro, ¿no? Por lo pronto. En el caso de la cuestión de la información de las encuestas, pues todos los informes que se hacen sobre el comité de encuestas que tiene aquí el comité de encuestas están en la página de internet. Ya las encuestas que se divulgan en redes sociales, pues como ustedes saben, nosotros no tenemos ninguna facultad sobre el asunto de redes sociales, ¿no? Y sí, el informe está en la página de internet, y se hizo una nota y una entrevista que dio el consejero Martín Faz. No sé, ¿algún otro asunto? Sí, en uso de la voz del representante del Movimiento Ciudadano. Gracias. El partido Movimiento Ciudadano, en relación a nuestra petición, a nuestra atenta petitoria, vamos, no transige en que nada más se haga el pronunciamiento como tal, sino que ese pronunciamiento efectivamente aparezca incluso hasta por escrito, porque así lo determina el propio artículo 40 de la ley. Entonces, estimo que ese pronunciamiento quede plasmado por escrito. Sí va a quedar como, o sea, en el acta sí que va a quedar como escrito, y obviamente queda grabada todo lo que aquí se está diciendo. Lo único es que no podemos sacar un acuerdo sobre un acuerdo, o sea, ya es un acuerdo el acuerdo ya está tomado, pero el pronunciamiento que está haciendo este pleno sí queda en actas. ¿Algún otro asunto? De no ser así, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:50 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.